Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia, en un tiempo que parece que ya están alejándose los fríos de la Ciudad de México. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, esta noche Horror Sapiens va a hablar acerca del hechicero del mal, el hombre más perverso del mundo, el rey de la depravación, la bestia 666, Master Therion, Therion la bestia en griega, un loco, un sibarita de lo prohibido. ¿Cómo no iba a haber un Horror Sapiens dedicado a Aleister Crowley, específicamente el día de San Valentín? Vamos, era inevitable esto. ¿Quién es Aleister Crowley? Decirlo en breve, puedo decir que era un ocultista, o sea, que buscaba toda esta sabiduría que le es vedada al grueso de la población, que era un mago obsesionado con toda la parte ritual y ceremonial, que era un filósofo, que era un escritor, que era un pintor, que era un senderista, que fue el fundador de la teoría de telema, que esto es decir, fundador, más adelante veremos que es más complicado de lo que parece, pero pues hay muchísimo que decir. Moralmente dudoso, intelectualmente impresionante. Qué bien lo pusiste, Organ Lavey. Exactamente. Eso es Aleister Crowley. Vamos a ver algunas de las prácticas que hicieron que se le dieran estos sobrenombres. Es que están maravillosos. El hechicero del mal, el hombre más perverso del mundo, el rey de la depravación, la bestia 666. Ya llegaremos con eso. Por lo pronto les doy la bienvenida a los que están entrando. Hola Nosferatu, saludos a todos nuestros amigos de Bolivia. Y pues ya saben, este programa se hace en vivo todos los martes a las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. Se graba en una sola toma y si todo va bien y no se corta y no se va al internet, en cuanto se termine el programa se sube como está a YouTube, sin cortes, sin nada. De manera que si te quieres comunicar con nosotros, puede ser por Facebook, Suspiria Mostri, por Twitter, Mistress Suspiria, o por YouTube, donde para este programa de Twitch está el canal Horror Sapiens con Suspiria. Y ahí en estas vías de comunicación, también por chat, si quieren venir y participar en el programa, se aceptan todo tipo de sugerencias y demás. Pues muy bien, entonces si tú sientes un interés por los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, pues lógicamente te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este canal y si te gusta el contenido, dale like, compártelo con quien más confianza le tengas y si quieres saber de futuros programas, pues dale a la campanita. Ahora sí, advertencia. Porque este programa sí requiere advertencia. O sea, para que el de Rasputín no tuviera advertencia y este sí tenga. Ahí les va. Advertencia. El siguiente programa contiene información que puede ser considerada muy ofensiva. Se harán referencias y descripciones de rituales que incluyen el uso de sustancias nocivas, sexo, coprofagia, coito con animales, ese tipo de cosas, entre críticas religiosas y algunos otros elementos que pueden ser considerados de naturaleza sensible. Entonces, si alguno de los anteriores le hace sentir extraño, pues muchísimas gracias por venirnos a visitar. Ahí nos vemos en el próximo programa. Pero si puede más el morbo que el pudor, bueno, pues agárrese su cafecito porque se va a poner sabroso el programa. Saludos a todos los que están por acá. Organ Lavey nos dice, fundador de la Sinagoga de Satán. Alberto Spiegel manda también saludos. Doctor Cobal ya se manifestó. Que el café ya está servido, dice el señor Spiegel. Ah, pues eso está padrísimo. Pues, ¿listos? Vamos a ello. Muy bien. Entonces, para entender un poquito el camino mágico y
todo esto que va a estar pasando con Aleister Crowley, em, se tiene que empezar con la Golden Dawn. Me voy a ir para atrás luego a cuando nace Crowley y demás, pero es importante hablar de la Orden del Dorado Amanecer, de la Golden Dawn, cómo me estaré refiriendo a esta orden a lo largo de, del programa. Y es que a finales del siglo XIX, periodo victoriano, un grupo de jóvenes cristianos, estudiantes de la Cábala, deciden hacer una sociedad secreta, que quieren abundar en su conocimiento del camino oculto. Van a haber numerosos escritores y gente notable que va a pasar por estos lugares, desde Lewis Carroll, que decían que sí, que si no, que si era el escriba de la orden. Pasa Bram Stoker de Drácula, pasa Arthur Conan Doyle, que deja la Golden Dawn por el espiritismo. Parece ser que, bueno, William Butler Yeats, por supuesto, va a estar ahí. Parece que Robert Louis Stevenson también se da una vuelta. Y en medio de todas estas personas que se juntan a estudiar magia, a aprender secretos, a tratar de ir más allá de la realidad inmediata y sensible y descubrir realmente qué hay, eh, esos muchachos que se llaman aprendices herméticos en un inicio, empiezan a meterse en todo lo que viene siendo, ya habíamos hablado de Hermes Trismegisto en otros programas, no me voy a regresar, y uno de ellos va a ser Samuel Lydell MacGregor Mathers. Mathers, que va a ser el nombre con el que me voy a referir a él, y el grupo de estudio que él acaba de acuñar va a ser la Hermética Orden del Dorado Amanecer, la Golden Dawn, y él ya había estado, déjenme les presento aquí a Mathers, él ya había estado en otras órdenes, él ya había estado con los masones, él ya había estado con los rosacruces, él había dado conferencias de cábala en la Sociedad Teosófica y demás. Y llega un momento de la Golden Dawn en la que hay muchas personas muy poderosas que se quieren quedar a la cabeza. Y Mathers, que es uno de los fundadores, pues, se arde, arma todo un relajo porque él quiere ser considerado la cabeza a fuerzas. Ahorita van a ver cómo se conecta con Crowley. Y además, pues, de que era un tipo estudiosísimo, con un fervor y entrega al estudio total, era un políglota impresionante. O sea, él hablaba inglés, francés, latín, griego, hebreo, gaélico, copto, a todo le entraba, traducía libros que tenían que ver con magia desde el medievo hasta lo más reciente que hubiera. Si él hablaba el idioma, él se ponía a traducir. Era clavadísimo Mathers. Y él había hecho unas traducciones de unos libros muy interesantes que la gente que tiene esta curiosidad por la magia y el ocultismo busca estas traducciones que va a hacer Mathers, como el libro de Abraham Mellin, que vamos a hablar de ese, es del siglo XIV, la Cábala desvelada de von Rosenrock de 1684, las clavículas del Salomón, las de arriba, las de abajo, para las menores, el Grimorio de Armadel, etcétera. Y cuando Mathers empieza a sentirse desplazado, trae a la orden a un chamaco que él conoce, que lo ve como una joven promesa. Un chamaco que rompe todas las ideas que se tenían. Él empieza a ascender en la orden a una velocidad que nadie lo hizo. Una capacidad de absorber el conocimiento, de entrar a los rituales, una concentración, una dedicación, un todo impresionante. Pero pues este las otras personas que estaban en la Golden Dawn deciden que este chamaco pues no les cae tan bien. No les cae tan bien porque eh, hay algo como turbio en él. Y no solamente que es un chamaco que tiene una soberbia tremenda, sino que además se le ve así como una mala vibra, como dirían las personas esotéricas, ¿no?
y, y además, pues la entrada de este hombre y cómo empieza a ascender va a ser el inicio del fin de la Golden Dawn. De hecho, un día llega y decide entrar a una cámara que es en la que hay una serie de textos sagrados que solamente para los más altos niveles, etcétera, etcétera. Y llega el chavo y agarra ahí lo que le da la gana y sale con uno de estos libros de grandes secretos. Este, todo el mundo pega el grito en el cielo, lo corren de la Golden Dawn y se enoja de gran manera Mathers porque dice, no se dan cuenta de que él es la reencarnación de Eliphas Levi. Eliphas Levi merece su propio programa, lo juro. Es impresionante, pero hablaremos de él en otra ocasión. Es la reencarnación. Él nació cuando Eliphas Levi murió y tiene este conocimiento y tiene la posibilidad de la magia y tiene estos poderes y dones, etcétera. Y obviamente el chamaco que se roba el libro, pues va a ser Aleister Crowley, ¿no? Ahí está el joven Aleister Crowley y pues va a ser un personaje tremendísimo. De otras personas que estuvieron en la Golden Dawn, dice Orgen Lavey, Arthur Machen, salve Arthur Machen, mega escritor, Ambrose Bierce, que, híjole, el diccionario del diablo de Ambrose Bierce vale también mucho la pena de leer. Sí, bueno, MacGregor Mathers, perdón, Orgen, sí, porque el Mathers, necio con su raíz escocesa, hizo que se le pusieran a chaleco el MacGregor. Disculpe usted, don Orgen. MacGregor Mathers, seré más respetuosa. Este, y sí, para Mathers le había hecho esta promesa a Crowley. Ya le iba a decir más adelante, pues ya la decimos de una vez, ya la puso aquí Orgen, en muy buen momento, que a Mathers, MacGregor Mathers, le iba a dar hasta la última gota de su sangre y hasta el último centavo de su fortuna. Y es que ahorita voy con la fortuna. The Eye in the Triangle de Israel Regardie. También voy a hablar voy a hablar un poquitito de Regardie, que también es un personaje maravilloso. Y de hecho, pues podemos decir que hasta cierto punto va a ser luego sucesor, muy entre comillas, es imposible tener un sucesor de Crowley. Pero bueno, me regreso porque si no este programa va a estar bastante inconexo. Entonces, el 12 de octubre de 1875 nació Aleister Crowley. Y este muchacho que vemos ahí con el pucherito, nace en una familia de muy buen dinero. Era una familia evangélica fundamentalista, cristiana. Esta familia eh, eran de esos puritanos extremos que estaban todo el rato de que está el pecado aquí y está Satanás allá y está el mal en todas partes y estaban en contra de cualquier cosa que tuviera que ver con el placer, con el bienestar, etcétera, pero tenían harta lana, tenían muchísimo dinero y Crowley va a crecer todo el rato con la correa corta, ¿no? Como se dice, de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes aquí, no puedes allá, esto está mal, déjese ahí, niño, ¿cómo que vas a comer dos veces de esto? Todo estaba mal, todo era terrible, le daban muchos sinsabores, lo criticaban mucho, lo hacían sentir muy mal. Estas religiones tan extremistas que te hacen sentir que pues, tu vida es un error y que todos tus deseos no son porque seas una persona normal que tiene sentidos y desea tener cosas, sino porque eres un perverso y porque todo está mal contigo. Entonces, cuando muere el padre de Aleister Crowley en 1887 y se queda nada más con su mamá, se vuelve insostenible la relación. Porque hay mucho resentimiento, hay mucho desprecio, la mamá lo trata de controlar, él no se deja, él de hecho una vez por molestar a su mamá, llega su mamá a su recámara y en su cama, o sea, en la cama de la mamá, está Aleister con una de las criadas, teniendo sexo, ¿no? Y la señora dice, ¡ah! Se pone, pues imagínense, o sea, la señora al borde del colapso,
se hacen de palabras, etcétera, etcétera, y no tolera estar más ahí. Entonces empieza a hacer excursiones hacia 1890, que ya tenía este, una, una edad razonable para manejarse solo, empieza a hacer montañismo, se va por todos los picos de Escocia, baja, eh, conoce todo lo que puede conocer y siempre tiene problemas en los viajes porque él es muy mandón. Y él siempre quiere que las personas hagan lo que él dice, que vayan por donde él señala, que lo obedezcan. Y los otros montañistas le dicen, ah, muchas gracias, ¿no? O sea, y lo ignoran y esto lo va a meter en problemas más adelante en otras excursiones que hará sobre todo en Asia. Y pasa 5 años pues matando el tiempo prácticamente hasta que en 1895 a los 19 años consigue entrar en el Trinity College de Cambridge. Estando ahí, él empieza a buscar todos los libros que puede, que si John Dee, que si esta magia, que si la otra magia, etcétera, tratando de encontrar algo, pero como que todo lo que encuentra o no le entiende o no le sirve o no acaba de hacer las cosas. Y eh, decide viajar para eh, despejarse un poco la mente y cuando está tomando estas decisiones cumple 21 años. Y a los 21 años le llega del fideicomiso que le dejó su papá una fortuna, muy buena fortuna. O sea, el hombre podía vivir sin trabajar siempre y cuando llevara una vida dentro de ciertos límites, le podía alcanzar ese dinero hasta que muriera. Y no estoy hablando de ciertos límites de una clase media media. Estoy hablando de ciertos límites de puedes viajar por el mundo, puedes tener una residencia propia, puedes tener un vehículo, puedes tener un montón de cosas, puedes mantener una familia, puedes viajar. Estamos hablando de un ingreso de unos, ¿qué será? $10,000 mensuales de ahorita. O sea, muy buen dinero para tener una vida completamente desobligada. Y decide que va a ir a Rusia porque quiere aprender a hablar ruso porque él tiene la intención de hacerse diplomático. Y camino a Rusia en diciembre de 1896. Él está en Estocolmo, va a ser año nuevo y narra en uno de sus diarios su primera experiencia mística. La voy a leer exactamente como la tengo acá. Y dice así: me despertó la certeza de poseer un medio mágico para entrar en la conciencia y satisfacer una parte de mi naturaleza que había permanecido ocultándose de mí. Fue una experiencia de horror y dolor fantasmal, que a su vez fue la llave del éxtasis más puro y más santo que pudiese existir. Entonces no era capaz de comprender la suprema importancia del asunto por ser una experiencia aislada, mas se repitió exactamente y puntual un año después. Entonces, esta revelación que tiene, esta certeza, esta epifanía que va a tener Crowley, lo va a tener escribiendo una serie de diarios. Crowley escribe muchísimo, pero muchísimo. No tienen una idea. Y en los diarios va a empezar a anotar todas sus experiencias. Por acá en el chat nos cuenta Orgen que cuando iba en la escuela Crowley se quedó dormido en las escaleras. Y déjame subo porque me ganaste por aquí. Se quedó dormido en las escaleras en el colegio y lo acusaron de estar borracho y le hicieron la ley del hielo. Su mamá le decía que era la bestia del Apocalipsis 666, que va a ser el nombre que él va a tomar después. Era un niño débil, enfermizo y decidió fortalecer su voluntad y se volvió fuerte al límite y se sobrepuso a su asma infantil. De hecho, siempre está enfermo Crowley. Si uno empieza a ver los diarios,
Cuando no tiene disentería, tiene gonorrea. Cuando no tiene gonorrea, tiene inflamados los ganglios. Padece mucho de la garganta, de los pulmones. Entonces, cuando empieza a hacer los ejercicios dentro de lo que hoy conocemos como yoga, las respiraciones y demás, se le va súper bien. Y sí hablo de la visita a México más adelante. Es en el Hotel Iturbide estaba Organ. Pero bueno, ahí voy, aguántame, Organ, aguántame. Aguántame que apenas vamos en 1896. Ok, entonces de Suecia se va a Rusia porque quiere aprender ruso, él quiere formar parte del servicio diplomático y ahí está un rato y cuando regresa decide pasar a Berlín a un congreso de ajedrez. Él era un entusiasta del ajedrez también. Y ya estando en Berlín, pues empieza a visitar las librerías y, híjole, o sea, no tienen idea de todo lo que se encontró. A finales del siglo XIX en Berlín, este hombre empezó a comprar un montón de libros, empezó a leer como loco y cuando regresa a Inglaterra es que él va a conocer a MacGregor Mathers, ahora sí, y se va a acercar a la Golden Dawn porque decide que se tiene que hacer a costa de lo que sea del conocimiento que tanto ambiciona su corazón. Llega 1898, que va a ser un año bien intenso en su vida. Empieza a publicar una serie de poemas. Entre los poemas que publica hay una compilación que se llama White Stains, Manchas Blancas, que son poemas acerca de la masturbación masculina. La obsesión de Crowley con el sexo estaba fuera de toda realidad. No tienen una idea de lo que va a hacer esto. Y va a seguir publicando aquí y allá poemas, relatos, artículos. Lee las traducciones de MacGregor Mathers. Cuando lo conoce, eh, lo envuelve muy bien porque Crowley era un hombre muy elocuente en su manera de expresarse, muy fácil de convencer a otras personas, la manera en que se imponía, la fuerza de su mirada, toda esta personalidad va a atrapar a MacGregor Mathers. Entra en la Golden Dawn y lo que les decía al inicio del programa. Los otros miembros están así como que este chavo no me acaba de latir. Él va a tomar para sí el lema perdurabo, que en latín quiere decir el que perdura, el que permanece. Y para diciembre de ese mismo año en el que entra en la Golden Dawn, ya está haciendo magia ceremonial, intenta hacer viajes astrales. Y les digo, o sea, empieza a subir grados a una velocidad incomprensible. Y su apetito por la magia y el ocultismo se vuelven tan obsesivos como su pues, obsesión también por el sexo. Va a estar muy, muy metido en todo esto. Y después de llegar a cierto nivel en la Golden Dawn, antes de robarse el libro, empieza a decir que, pues, que la orden ya se tome en serio, ¿no? Que lo que están haciendo son vaciladas. Que la magia de veras pues tiene que ser así como que más elaborada. Que lo que ellos están haciendo es así como que muy, muy suavecito, ¿no? Como muy principiante, como muy rosita, como muy que quiere magia así ruda de veras. Y quiere algo que esté realmente por encima. Entonces, tiene la intención también Crowley en algún momento de volverse cabeza de la Golden Dawn para mover todos los recursos que tiene la orden, porque hay gente que tiene unas bibliotecas bien chonchas, hay mucha gente de dinero y hay ahí muchas cosas que a él le interesa poseer el conocimiento y poseer el objeto también, objetos cargados de cierta energía mágica. Eh, pero pues lo van a correr de la orden porque dicen que es un indeseable. Imparable, en 1899, va a seguir publicando todas sus cosas. Eh, de lo que publica Crowley no siempre es interesante. Usualmente es muy pretencioso. Lo que decía Organ al inicio,
O sea, es un personaje que tiene muchos ángulos y es difícil si uno no sabe más o menos de qué trata él, porque aunque es muy metódico en las compilaciones que hace en por el libro cuarto, ¿no? Que tiene la parte de la magia, tiene la parte del yoga, tiene la parte, o sea, está como muy estructuradito, pero maneja un montón de cosas y sí tiene algunas perlas por ahí, este, interesantes. En la ficción, en Horror Sapiens, hace que fue como 10 12 años, el testamento de Madeleine Blair, ¿no? Me lo aventé, que hice la traducción y hicimos el audio texto de Madeleine Blair. Y sí hay momentos en los que va a raspar esta oscuridad del alma humana de una manera bastante intensa. Y obviamente Crowley va a ir avanzando a lo largo de los diferentes momentos, porque además él no se queda quieto, él no crean ay, estoy en la Golden Dawn y soy de aquí para siempre. No, o sea, él está ahí, cuando viene a México, llega al grado 33 con los masones, este, él anda en todas partes buscando ordeñar todas las vacas que se le presentan. Y en este año de 1899, él va a usar su trabajo para comprar esta residencia que se llama Boleskine House. Está al sureste del lago Ness, así del monstruo del lago Ness, ese mismo lago en Escocia, y la quería Crowley porque es una residencia completamente aislada, que nadie se acercaba por ahí, que había un silencio y había mucha paz y no había vecinos, no había nadie que lo molestara, porque en este lugar él necesitaba la más absoluta privacidad para hacer con algunos de sus cercanos eh, todas las preparaciones para la operación Abramelin. ¿Qué es esto del Abramelin? Híjole. Ay, respiremos. Lo voy a decir de la manera más breve posible. Es un ritual del siglo XIV que durante siglos nadie se atrevió a hacer porque eh, tiene un grado de complejidad. El ritual dura 6 meses. Empezando por ahí, pues no es para cualquiera. Y en estos 6 meses se hace toda una preparación y se enfocaba en la invocación y sometimiento de demonios. Entonces, si se lograba invocar a los demonios de manera efectiva y se presentaban y no estaba todo como tenía que estar y no tenían la preparación que tenían que tener los invocantes, pues los demonios podían irse a poseer ahí lo que les diera la gana, ¿no? Y pues iban a dejar suelto el mal en la tierra y pues eso tiende a ser un poco conflictivo y peligroso para el resto de la humanidad. Entonces, pues nadie quería hacer el ritual, pero él se hace del lugar, empieza a hacer todo lo posible y y sí, una actividad que a todas luces gritaba peligro, o sea, no había manera de no estar ahí. Y un dato curioso, es que va a gastar su dinero en cosas muy tontas al llegar a ese punto. Y en algún momento él va a vender la casa Boleskine eh, a gente local y esa casa va a ser comprada años después por un señor que se llama Jimmy Page. La compra, no recuerdo el año, finales de los 60. Jimmy Page es el guitarrista de Led Zeppelin y en esa casa se metían los de Led Zeppelin a hacer sus discos. Y ya los veo a todos pensando Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, Stairway to Heaven, Stairway to Heaven, ¿la escribieron donde Crowley? No, no, no la escribieron ahí. Pero Page siempre les estuvo hablando de Crowley, porque para Jimmy Page era así como que el rebelde total de la historia. Pero regresémonos 70 años atrás, a abril de 1900, cuando
ya va a ser el poeta William Butler Yeats en sus diarios, que va a decir que tienen que sacar por completo a Crowley, porque entre que se dejan y no se deja, y sí y no, y a lo mejor y ya regresó, les lleva muchísimo sacarlo. Logran sacarlo porque no pertenece, porque es un ventajoso, lleno de rencor, espíritu vengativo, alejado de los principios éticos de la orden. Qué bonito lo pone Yates, ¿verdad? Y frustrado termina Crowley en Nueva York. De Nueva York agarra un tren hacia el sur, no para hasta llegar a la Ciudad de México. Ahí se va a hospedar en el Hotel Iturbide. Va a estar enfermo un rato. Este. Y va a asociarse con la logia de los masones de acá, es donde llega el grado 33. Va a viajar hacia Oriente. En Oriente va, bueno, va a ir a los volcanes, por supuesto, a todos los centros ceremoniales. Va a aprender todo lo que puede de todos los arqueólogos que le pueden decir de los rituales mágicos de Mesoamérica en general. Este, visita todo tipo de templos. El templo este de obsidiana, que no me acuerdo del nombre, que está. Ah, que está ahí por el lago de Páscuaro. Este. Minsky, etcétera, ¿no? Va para todas partes Crowley. Luego se va a ir a Asia y en Asia va a empezar a ir a buscar a yogis, donde va a ser un entrenamiento impresionante de su mente y de su cuerpo, y ahí empieza a llevar un diario riguroso de todas sus prácticas. A qué hora se despierta, qué desayuna, cuánto tiempo medita, la posición, lo que se le dificultó, lo que se le fue facilitando, las visiones que tuvo, todo lo empieza a anotar en sus diarios y empieza a tener un progreso de autocontrol bien, bien impresionante. El, el señor Crowley. Me vengo por acá. Este construyó adoradores en el Iztaccíhuatl. En el llano hay un altar perfectamente tallado. La resonancia en ese lugar es magnífica. Sí, hacía un montón de cosas con la voz, por eso se la fregaba tanto. Hacía un montón. Le entró hasta el throat singing, cuando estuvo en Asia y toda la onda. Escribió en papel más de metro y medio sin corregir. Tenían adoratorios. Sí dice adoradores, pero no, eran adoratorios. Y no intenta, lo hace, sí, hace todo lo que se propone, una voluntad impresionante la que va a tener. Y hacia 1903 él va a volver a Inglaterra, se va a casar con esta bella dama que vemos en la foto del espejo, que se llama Rose Kelly. Conoce a su hermano, del hermano la conoce a ella se fascina por todas estas teorías de trascender y de ir más allá y de dónde venía, y todo se enamora durísimo con Crowley. Se casan, van a tener dos hijas, hablaré de las hijas en su momento, y ella se va a ir iniciando y va participando en los experimentos de magia. Ella se deja guiar, ella va a ser vehículo, ella va a obedecer ciegamente. Eh, Todos estos ejercicios de concentración la van a tener en un estado mental permanente. ¿Cómo decirlo? Porque no es que estuviera alucinada, sino que estaba como en un estado hiperestésico de absorción de un montón de cosas. Y cuando se casan, va en Egipto. En Egipto empieza a buscar también Crowley qué pasa con la magia de los egipcios. Algo tiene que haber ahí. Empiezan a ir a ciertos sitios arqueológicos donde había mucha energía, que pudieran ellos realizar sus rituales. Va a seguir anotando todo lo que sucede. Va a tener en una de estas eh, sesiones, por decirlo de alguna manera,
Él está intentando invocar a Tot, el dios egipcio de la luna, la sabiduría, la magia, el tiempo. En algún momento de sus invocaciones parece ser que insulta a Horus. Este, le pasa todo tipo de cosas. Y mientras está en estas situaciones tan intensas, de repente se le manifiesta una entidad. Se le manifiesta, él dice que tiene la visión de esta entidad, eh, que se le va a dar el nombre de Aiwas, y va a decir que es su ángel guardián. Disculpen. Hola, yo, ¿cómo estás? Aiwas, exactamente. Y Aiwas le va a empezar a hacer una serie de revelaciones y de repente como que se le acomoda el Tetris en la cabeza a Crowley y se pone a escribir como loco, día y noche, todo el rato está escribiendo, porque él entra en esta comunicación con Aiwas y Aiwas le va a estar dando revelaciones. Eh, mm, mm, hay algunos biógrafos que dicen que le dictaba las frases, hay otros que decían que le mandaba imágenes que Crowley traducía. La cosa es que va a empezar a escribir de esta manera el libro de la ley. Y el libro de la ley de Crowley va a enfocar todos los principios que él empieza a descubrir dentro de su práctica mágica, por decirlo en breve. Ahí está, el libro de la ley. Y lo escribe en el Cairo, en el Hotel del Cairo. Y se da cuenta Crowley que él está determinado a ser el ocultista más poderoso de todos los tiempos, que si tiene que ser un mago negro, que si tiene que ser el hechicero del mal, que si quiere hacer lo que fuera, que no le importa con tal de obtener este poder, sobre la oscuridad, tener los poderes de la oscuridad, que no le importa el costo que tenga que pagar, él está dispuesto a hacerlo. Y además, las diferentes manifestaciones y apariciones de Aiwas y una serie de cosas extrañas que le van pasando a él y a su esposa, porque de repente su esposa también como que es un vehículo de otras entidades que se comunican con Crowley. O sea, es súper fuerte. Sí, si nos ponemos a pensarlo en serio, es súper fuerte todo lo que está pasando. Hacen que Crowley esté convencido de que él tiene un poder mágico, que él es un elegido, que posiblemente él sea la persona ideal para desplazar las obsoletas y horrendas religiones del pasado que no se han dedicado a otra cosa más que hacerle la vida de cuadritos a todas las personas y que estén infelices y que estén sometidas por medio de la culpa y una serie de cosas. Entonces se lanza hacia el oriente y empieza a visitar un montón de países en Asia. Él va a tener dos hijas con Rose y en uno de estos viajes que está en Shanghai, me parece, de repente, no, bota a Rose en Vietnam con la niña y se va a Shanghai con su amante. Y está Rose sin dinero, sin idioma, sin nada, sola con la niña se enferma, la niña se muere. Y Crowley le echa la culpa a Rose. La otra hija creo que estaba en Inglaterra. Y Rose termina siendo ingresada por Crowley en un hospital psiquiátrico. Por todo el shock de lo que vivió y lo que no vivió y que luego la abandona y que la usa y todos estos rasgos psicópatas que tenía de repente Crowley en un narcisismo supino, termina muriendo en un psiquiátrico Rose, ¿no? Que es un caso, es un caso tremendo. Pero cuando sucede esto de Rose, él pues tiene un propósito por encima de su esposa, que es alcanzar su objetivo y otra vez se mete en estos
procesos intensos de perfeccionamiento y control, empieza a hacer muchos rituales que ha ido recopilando a lo largo de todos los años, los hace y tiene su grimorio, que es más como una bitácora científica, diría yo, porque hace todos los rituales y escribe qué le funcionó, qué no le funcionó y por qué no le funcionó. Y se da cuenta de que ciertos rituales le funcionan perfecto si son con la luna en una determinada posición o en cierta fecha del calendario, bajo ciertas temperaturas, mirando hacia el oeste o al este o al norte o al sur. Y empieza él a tener todas estas anotaciones de una manera minuciosa. Le encargan un tarot, él va a hacer su propio tarot también y sigue acuñando cómo podría ser su sistema filosófico o su religión, que en este caso va a ser Telema. Y aquí tenemos el símbolo de Telema, que es un símbolo bien bonito, bien atractivo, porque no es tal cual una estrella de David, pero son dos triángulos, es una estrella de 6 picos, toda la simbología del 6 y demás. Sí, bueno, el único mago científico no creo, Organ, no creo. O sea, me pongo a pensar en John Dee, me pongo a pensar en los procesos de Paracelso, de Agripa, este, hay varios, sobre todo medievo, Johann Faust, también, Johann Faust posiblemente fue el mago científico más echado a un lado de la historia. Pero sí, la cantidad de registros de Crowley es, o sea, hace falta una vida completa dedicada a ver, o sea, nada más de leer todo lo que hay de Crowley, y no les estoy mintiendo, si todos los días ustedes se sentaran a leer cosas de Crowley, podrían pasar 7 años sin leer nada más que Crowley, entre sus diarios, sus anotaciones, etcétera. Porque sí hay algunas cosas que uno las pasa rápido, pero hay otras cosas que te quedas así como que, espérate tantito, ¿no? Y le das vuelta al párrafo y te regresas 7 páginas y dices, creo que me perdí de algo, y luego te adelantas, y luego vuelves a leer, y luego te fastidias y sueltas el libro y quieres leer otra cosa, pero no puedes, entonces te regresas y vas otra vez con el proceso de Crowley. O sea, sí, sí se mete en la mente de las personas, y creo que Orgen nos puede dar fe. Y las cartas, ¿no? Sí, te digo, 7 años fácil leyendo diario 1 hora de Crowley, no se da uno abasto. Cobalt, pues sí, los alquimistas también, Newton, Boyle, sí, pues también hacían cierta, cierta magia. De hecho, estaría interesante un programa de Newton y la Orden de Sin. Estaría interesante. Sería un programa relativamente breve, pero pero estaría muy bien. Los libros hay que estudiarlos, leerlos 3 veces, sí, mínimo 3 veces, pero no todos los libros. Es que es lo que decía hace un rato, Orgen, que hay muchas cosas de Crowley que dice uno, esto tiene que ser una vacilada, y tiene otras cosas bien profundas. Entonces es un personaje que me tiene con un pie en la admiración y el otro pie en el desprecio, ¿no? Entonces bueno, será que yo soy una persona muy intensa, pero en fin. Entonces, hace el tarot, hace la orden del telema. ¿Y qué es el telema? Porque veníamos aquí en este momento. Es una filosofía de vida que va a estar basada prácticamente en dos máximas. La primera, haz tu voluntad, esta es toda la ley. En inglés, do what thou wilt shall be the whole of the law. Y la segunda parte, love is the law, law under will. El amor es la ley, amor bajo voluntad. Y esta parte de la voluntad es el corazón precisamente de telema, porque telema viene del verbo griego thelo, que quiere decir tener la voluntad, el deseo, el propósito, eh, anhelar
y que sea algo volitivo, ¿no? La voluntad ante todo, ¿no? El quererlo hacer, el tener esta disposición, y no solamente una disposición de ánimo, sino una disposición donde todos los átomos del cuerpo, toda la energía que uno posee, se va a enfrascar en toda esta parte de, de la voluntad. Eh, es por eso que el pensamiento de los telemitas tiene que ver con esta fuerza, esta voluntad, esta diligencia de los propósitos, de conseguir lo que se desea. Y es bien bonito, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de, o sea, tu amor bajo voluntad, o sea, tienes tu amor, tienes tu voluntad y puedes hacer lo que sea que tú quieras, tu voluntad es tu ley, lo que tú quieras hacer, esa es la ley. Y esta frase, bueno, estas dos frases, las podemos interpretar de demasiadas maneras. Porque podemos pensar en San Agustín y ama y haz lo que quieras, ¿no? Que vendría siendo este, lo que va a desglosar Crowley con sus dos máximas. Pero el ama y haz lo que quieras de San Agustín es haz el bien todo el tiempo, ama, la ley de oro, haz al otro lo que quisieras que el otro hiciera por ti. Y pues, si yo estoy haciendo por el otro lo que quisieran que hiciera por mí, pues obviamente puedo hacer lo que yo quiera porque solamente voy a estar haciendo el bien. Pero cuando Crowley dice, haz tu voluntad, esa es toda la ley. Bueno, ¿y qué es mi voluntad? ¿Qué es realmente lo que mi corazón desea? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y y pues el corazón tiene sus filthy lessons, ¿no? Como dice la canción por ahí. Entonces, para hacerlo en breve, estos principios del amor y la voluntad los van a tomar un montón de personas luego de la muerte de Crowley, sobre todo en los 60s, porque Crowley va a ser redescubierto en la segunda mitad del siglo XX como un gran rebelde, como un gran pensador, lo van a seguir un montón. Gardner y muchos otros que van a estar esculpiendo lo que hoy conocemos como la Wicca, ¿no? Los wiccanos modernos, van a tomar muchas cosas de Crowley. Que luego hay gente que dice, ay, no, a mí no me asocies con ese hombre. Pero pues sí, o sea, Crowley tenía también una parte de, de mucha intensidad, de mucha claridad. Y eh, los rituales de Crowley, que pues, en los 60 van a ser muy interesantes para muchos, van a tener todos los elementos que los puedan llevar a unos estados superiores de percepción y de conciencia. Es decir, van a haber unas sensibilizaciones a través de ciertos rituales que van a llevar al cuerpo a unos puntos muy intensos. Van a haber sustancias psicoactivas que van a potenciar los efectos y también van a haber dentro de los rituales algunas partes relacionadas con sexo. Y esta parte del sexo viene de un ritual que tuvo con uno de sus primeros seguidores, en los cuales, porque Crowley además era bisexual, entonces imagínense, ¿no? O sea, Crowley tenía todo para ser satanizado en su época. Va a ser bisexual, entonces él va a ser pasivo, el otro chavo va a ser activo, y en la parte del ritual en la que están en el sexo, de repente, antes del clímax, Crowley dice que tiene una visión que se le ve una luz y tiene una epifanía con X características. Y dices que claro, o sea, también a través del sexo, en los momentos en los que una persona pierde el control sobre de sí mismo, puede acceder a otros estados de conciencia donde le pueden ser dadas ciertas revelaciones. Entonces, este enfoque de Crowley, que además era un obseso del sexo supremo,
pues se da cuenta de que lo que él quiere ya lo tiene junto. O sea, él quiere una religión que tenga magia, que tenga droga, que tenga sexo y que le dé estas sensaciones de poder. En 1907 va a fundar la Astrum Argentum, después en el 12 va a ser la Ordo Templi Orientis también, pero antes de hacer la OTO, la Orden del Templo de Oriente, en 1910 va a empezar a practicar Crowley. Y tenemos aquí una imagen. Los ritos de Eleusis. Y esto es interesantísimo. Me tardé mucho en preparar el programa porque me puse a leer como enferma todo lo del Eleusis. Pues que Crowley ya lo tenía yo. Ya tenía yo a Crowley bien masticadito, ¿no? Desde hace. Aquí tengo nada más dos de los volúmenes que luego ocupo para horror. Está el librero con un montón de cosas suyas, más el material digital. Pero los ritos de Eleusis, que está aquí la imagen, están increíbles. Son iniciaciones relacionadas con un, un mito griego que, a ver, ahí les va. Demeter, la tierra, tiene una hija que se llama Perséfone. Perséfone va a ser secuestrada por Hades, quien está encaprichadísimo con ella, se la va a llevar al reino de los muertos y Demeter pues, se va a ocultar, todo el mito del invierno, etcétera, etcétera, hasta que vuelve Perséfone y otra vez florece la tierra y shalala, ¿no? Entonces es el ciclo de la vida, la primavera, etcétera. Pero de acuerdo con el ritual griego que va a pasar luego a los romanos y que realmente van a erradicar por completo con Justiniano, creo, por ahí del siglo cuarto, es que logran erradicar por completo el rito de Eleusis y quedan unos cuantos registros. La iglesia busca quitarlos todos porque se hace toda esta, como en las pastorelas, ¿no? Que se hace toda la actuación de los eventos previos al suceso y son todos los elementos del rapto, subrayemos la palabra rapto de Perséfone, su tiempo en el mundo de los muertos y cuando sale del mundo de los muertos, que es una mujer revelada que tiene el acceso de los secretos y de los conocimientos más impresionantes que pueda haber. Porque si pensamos fríamente las cosas, el reino de los muertos es un reino sin tiempo. Y si tú estás en el reino de los tiempos, ¿cuántos siglos de muertos tienes en el reino de Hades? Entonces sí es así como interesante. Y estas revelaciones las va a dar Perséfone a los que participan en el rito. Ahora, en el rito se, era, se sabía que estaban los iniciados, que eran escogidos, que había gente que ya tenía experiencia en el rito, que estaban los sacerdotes y que habían otras personas especiales con funciones específicas para los diferentes momentos del evento y habían misterios menores y misterios mayores. Los misterios menores se sabía que tenían esta actuación de lo que había sucedido, que tenía que ver también con la parte agrícola, la cosecha, la siembra, etcétera, que al tener que ver con la siembra, pues obviamente la fecundación iba a tener que haber en algún momento del rito un evento de carácter sexual que para celebrar la dicha de todo lo que había, de todas las promesas que iba a darles Perséfone, iba a haber un banquete, el banquete iba a ser excesivo, iba a haber abundantes libaciones, o sea, iban a agarrar la borrachera de su vida, y algunos de estos vinos iban a ser potenciados con algunas sustancias que durante la parte
final de las libaciones, que dentro de los rituales mayores, que es donde se supone que ahí era donde tenían sexo y ocurrían también otro tipo de cosas que nadie sabe quiénes son porque no hay un solo registro escrito de lo que pasaba en los ritos de Leusis. Hay puras sospechas de lo que sucedía. La gente en medio del sexo empezaba a tener revelaciones. Y eran unas revelaciones que les cambiaban la vida, que convertían a la gente en iluminada y la gente no volvía a ser quien fue el día anterior después de esa experiencia. Entonces, sí era muy interesante. Y algo que tenía el rito de Leusis, que le gustaba mucho a Aleister Crowley, es que era un rito que permitía la liberación de las personas. O sea, una vez que habías atravesado ese rito, ibas a ser completamente desinhibido, este, en todos los sentidos, y al no estar inhibido, estabas abierto a recibir todo lo que hubiera para ti. En este periodo sigue escribiendo el libro 4, el Liberaba, la parte 1 de yoga, la 2 de magia, va a escribir el libro de las mentiras y va a escribir también el registro mágico de la bestia 666, que es este libro que comentábamos Orgen y yo, que es bastante científico cómo hace todos sus elementos. Voluntad igual telema, el único dato importante que he reconocido en 30 años de estudio, todos esos que mencionan no enseñaban, es decir, se rehusan a explicar, aunque Crowley no explica, salvo en sus cartas, sus registros y diarios, si son una guía importante del ocultismo. De todos los ocultistas, el único que sí enseña el proceso es Paul Foster Case y los Builders of the Aditum Bota, que son las iniciales de Builders of the Aditum. Pues me voy a poner a leer a Paul Foster de los Builders of the Aditum, pues, por supuesto. Al fin que ni que estuviera yo trabajando como negra, doble turno. Ay, no sé, ya ni me recuerdo. No, mejor no pienso cosas de esas. Pero sí está bueno eso, ¿eh? 30 años llevas en el ocultismo, wow. 333, libro de las menturas. 666, el libro de la verdad. 333 son verdades a medias. Gracias por explicarnos por ahí. Pues bueno. En el 12 quedamos que funda la Orden del Templo de Oriente. Y la parte que va a empezar ahorita de la vida de Crowley, que estamos ya en 1920, es la parte que le desalinea los chakras a todos. Porque a lo largo de los procesos, Crowley, según se va transformando a sí mismo y va pasando diferentes etapas de su vida, él va tomando diferentes nombres. Baumet, uno de ellos, la bestia 666, por lo que le decía a su madre, y que luego lo va a tomar ahorita en la década de 1910. Y va siendo cada vez más evidente su repudio a las religiones organizadas, o sea, que buscaban tener bajo control a la población en lugar de acercarlos a las experiencias divinas, a la armonía, etc. Y él va a hacerse de una casa en Sicilia que va a ser la abadía de Telema para la práctica de su filosofía. Y uno dice, ay, qué bonito Sicilia, una isla en el Mediterráneo, qué bonito clima, qué bonito lugar, etc. Y él va a tomar esta casa y van a acudir a seguirlo personas de muchas partes del mundo, pero sí va una buena banda, estoy hablando de decenas de personas, y llevan niños, que es algo que uno dice, híjole, es que esto uno lo pensaría de la comuna de los hippies en los 60, pero en 1920, que lleves a tus hijos a uno de estos lugares. Pero claro, o sea, esto que tenía Crowley en su momento de la abadía de Telema sería el equivalente contemporáneo de tener una secta. Claro que el nivel de pensamiento y comprensión de Crowley no tiene nada que ver con mucha gente muy estúpida de muchas
de muchas sectas. Digo, Jim Jones tenía un pensamiento, sí, ya voy a dejarlo ahí porque no me voy a poner a hablar de las sectas y nunca voy a acabar el programa de Crowley. Pero, eh, pues todos los seguidores estaban en esa casita que es poco más de lo que ven. Y pues sí estaban hacinados, no habían buenas condiciones, había un catre para cada 4 personas, estaban los niños. Y como Crowley tenía la idea de que la libertad absoluta y desvergonzada solamente podía traer el bien, pues estaban los niños corriendo desnudos por todas partes, entraban y salían de las habitaciones de la casa, si había gente teniendo sexo, pues ahí estaban los niños y pues, veían como parte natural los rituales, el sexo, la cantidad de cosas que sucedían. Y no piensen que estamos hablando de cuando de repente un niño tiene una pesadilla en medio de la noche, entra al cuarto de los papás y sorpresa, sino estamos hablando de unas orgías orquestadas por Crowley que llegado cierto punto, muchos de los seguidores empezaron a incomodarse y a querer tomar distancia y a irse porque había cosas que no les acababan de latir. O sea, sí tenían la intención de liberarse de los prejuicios, bla, 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 que la gente la usara, que sus cuerpos fueran vehículos de liberación propia y ajena, etcétera. Pero una cosa es lo que tú pienses y de repente estás en el momento y estás teniendo que tener una práctica que, que no es tu intención tener, pero porque estás ahí metido lo tienes que hacer. Una práctica que puede ir desde una sodomía hasta eh, llegar a tener sexo con animales y luego en medio del sexo con el animal, cuando el animal estaba teniendo una eyaculación, esta chava, se me fue ahorita el nombre, esta chava que vivía con Crowley en Sicilia, que está con él desde que es muy jovencita, desde los 19 años, Crowley tenía como 40 y se queda con él muchísimos años. A esta chava la pone ahí con un macho cabrío a repetir precisamente una versión de Crowley de un ritual que no era como él, como él decidió que era. Y cuando está a punto de la eyaculación, el macho cabrío le corta el cuello y baña de la sangre de este animal a la chava. Y de repente los que están ahí dicen, ¿sabes qué? O sea, no me anoté yo para esto, no, esto no es algo que yo considere bueno o que yo considere dentro de mis expectativas de lo que sucedía acá y la gente pues agarra sus cosas y se va. El problema no son los que se van, porque los que se van llegan y dicen, ok, ya encontré cuál es mi límite, ya encontré lo que yo quiero y siguen su camino. Y Crowley realmente no los amenaza ni se las hace cansada. Luego, pues sí, los persigue cuando se queda sin dinero para que le den algo. Pero si él está diciendo que tu voluntad es la ley y la gente se quiere ir por su voluntad, pues lo lógico es que se vaya, ¿no? Entonces, esa gente no le da el problema a Crowley, el problema se lo dan los sicilianos que de repente llegan y dicen, pues toda esa gente viviendo en esta casita que pasa, y ahí se van a esconder entre las matitas los sicilianos y empiezan a ver los niños desnudos corriendo, la gente teniendo sexo, con los animales, aquí y allá, ¿qué demonios es esto? Llaman escandalizadísimos los sicilianos a las autoridades, obviamente, y Mussolini los corre de Sicilia porque dicen, no saben qué, o sea, esto no puede ser, no sé qué. Se arma un relajo con la corrida que les da Mussolini, no tienen una idea. Termina siendo un escándalo internacional. O sea, en Inglaterra, este, se empieza a esponjar la historia, corresponsales que mandan los telegramas o las cartas, etcétera, que están en Italia, ahí van a
entrevistar a la gente y la gente les dice, sí, y hacían cosas bien raras y no tenían que comer y la higiene era mala y había muchos enfermos y estaban hacinados y como estaban hacinados, pues, y no había letrinas y había mucha gente que empezaba a presentar síntomas muy graves y unos se iban y otros venían y pintaban en las paredes, cosas muy extrañas, este, y se la viven todos como papalotes. Pues sí, cuando la gente estaba al borde del colapso entre la incomodidad, lo exhaustos de tratar de hacer que jalara la abadía con su huertita y todas las cosas y que las cosas nomás no estaban saliendo, pues los mantenía entonados con sustancias Crowley y gasta una cantidad de dinero en drogas desde este momento hasta el fin de sus días. Eh, Impresionante. De hecho, va a perder su fortuna por muchas malas decisiones. Y una de las malas decisiones tiene que ver con su adicción a las drogas. En años posteriores particularmente va a ser la heroína lo que lo jala. Dice Spiegel, se salvaron de morir ejecutados. Sí, pues quién sabe cuánta lana tuvieron. Dice Orgen, cuando estuvo en la India aprendió a matar tigres con lanza. La técnica es llamar la atención del tigre y después recostarse sosteniendo la lanza esperando que el tigre se lance sobre ti y muera al clavarse la lanza. No es un deporte que practicaría yo, pero sí lo creo capaz, o sea, sí creo capaz. Ahora sí de rascarle las barbas al tigre, sí es el tipo de persona que haría eso, el Crowley. Ok. Entonces les digo que la gente ya se empieza a ir. Este. Porque pues podían soportar elementos eh, de orgía, bisexuales, homosexuales, etcétera, pero los animalitos llega un momento en el que ya no es. Y cuando llega la prensa británica y empiezan a escribir sobre él, bueno, es que ustedes imagínense para la prensa sensacionalista decir millonario escocés ocultista tiene casa de vicio y perdición en Italia. Ah, pues está interesante. Hechicero del mal practica rituales satánicos con sacrificios casi humanos, ¿no? O sea, lee uno los encabezados de Crowley y dice, ay, sí lo quiero leer, está bien bueno el chisme, ¿no? Entonces se vuelven, pues obviamente, entre la verdad, la fantasía, lo que esponjan, lo que cuentan los sicilianos, en Inglaterra se le empieza a llamar el hombre más perverso del planeta, ¿no? El hombre más perverso de la Tierra. Y luego que publica su libro del número de la bestia, bueno, pues poco más hay que hacer por ahí. Eh, y además que en sus diarios, Crowley decía cosas así como, este, pues de las experiencias que quería tener para trascender de todo lo que contenía sus experiencias, todo lo considerado como pecado. Tiene párrafos de quiero saber lo que es violar y matar a alguien, quiero ser violado y torturado y quiero comer inmundicias y quiero revolcarme en excremento y quiero comer carne humana y quiero experimentar la más humillante degradación y quiero, o sea, de repente esa parte de todos los deseos reprimidos freudianos en orden alfabético, como se les ocurra, que se avienta Crowley, en esa parte sí dice uno, híjole, está muy rudo. Y pues se disuelve, viaja a Estados Unidos, viaja a Asia, todo el rato está viajando Crowley. Se le empieza a acabar el dinero y se presenta ante el gobierno de Inglaterra. Les dice, buenas tardes. Veo que estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y vengo a ofrecer mis servicios como espía.
Obviamente la corona británica se quedó así como, ¡Ew! No. O sea, ¿cómo te explico que tú no vas a ser mi espía? Lo batean durísimo, lo rechazan por completo. Y Crowley entonces se va con los alemanes y les dice a los alemanes, buenas tardes, veo que están ustedes en la Segunda Guerra Mundial. Vengo a ofrecerle mis servicios como espía. Y este cambio de bando, Inglaterra no lo perdona, ¿eh? No lo perdona, que fue de ardido ahí con los alemanes. O sea, ponerse del lado de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En su momento no sé qué pensaba Crowley, pero en nuestro momento es algo muy cuestionable. Muy, muy, muy cuestionable. Este. Y entre eso y que se le acaba la lana, porque gasta dinero en muchísimas tonterías, Crowley, por Dios. En muchísimas. O sea, sus viajes son caros, sí, pero además todos los objetos que ocupa para los rituales, eh, sí, sí se van a llevar una muy fuerte cantidad de dinero, ¿no? Aquí vemos a Crowley más o menos que tendría en esta foto como 50 años, que sería poco antes de la Segunda Guerra Mundial, que todavía estaba en buenas condiciones, pero ya cuando empieza a envejecer, pues se vuelve un viejito roñoso, insostenible, verdaderamente insostenible. Nadie quería tener que ver con él y tiene pobreza, algunos pues lo siguen, este, pero lo siguen más como una curiosidad que otra cosa. O sea, todo el mundo espera encontrarse con un hombre recio, imponente y demás, y hacia sus últimos días, pues Crowley era el viejito de la mantita en la banca del parque, ¿no? O sea, no imponía, no era nada. Em, Envejece aislado. O sea, él muere el 1 de diciembre de bronquitis crónica, pleuresía, problemas del miocardio y pues sí, la pobreza que tiene porque ya algunas personas que lo apreciaron le mandan algo porque pues, sí se acaba toda la lana que tiene. Mucho de lo que sabemos de él fuera de lo que escribió él mismo, porque sí, la bibliografía de Crowley es infinita, entre lo que él escribió, lo que escribieron sus adeptos, lo que escribió su secretario, Israel Regardí, y, y lo que han escrito los biógrafos, ¿no? Hay muchísimos. No conozco yo satanista que no se tenga bien investigado su Crowley con 3 o 4 biografías más los libros de Crowley y que por lo menos una vez a la semana le dedique un buen tiempo a tratar de entender y de seguir y de comprender qué revelaciones eran realmente las que tenía Crowley, si sí alcanzó una inteligencia superior o si llegó un momento en el que lo que tenía que haber recibido lo recibió y el resto pues fueron drogas para tratar de replicar algo que jamás volvería a él, ¿no? De estas experiencias tan intensas. Porque cuando uno cruza cierto límite, ya no puede regresar. O sea, es como si ustedes vienen a México y empiezan a comer salsa. A lo mejor al principio comen así 3 gotitas. Pero ya que pueden las 3 gotitas, van a ser 6. Y luego va a ser una cucharada. Y luego van a ser 2, ¿no? Y va a ir increciendo la tolerancia y van a querer más y más y más y más. Dentro de las revelaciones y las experiencias tan arrebatadoras que tuvo Crowley, pues lógicamente iba a llegar un momento en el que ya no se podía ir más allá de lo que él había conseguido en su vida
con todas estas cosas. ¿Le valió la pena? Crowley dice que sí le había valido la pena. Obviamente, pues no quería nunca hablar de pues, cómo se quedó sin lana y de este final espeluznante. Hay muchos documentales de Crowley donde visitan la casa en la que estuvo, entrevistan a la casera, a los vecinos y les dicen cómo era y demás. Y pues todos dicen, ah, pues sí, sabíamos que era Crowley, pero y pues sí teníamos como miedito, pero pues era un viejito, ¿no? O sea, un viejito cualesquiera, ¿no? No tenía mayor cosa. Y pues en fin. Pero les decía de Regardí, Israel Regardí tiene en YouTube, luego si los buscan, unas grabaciones con su voz de muchos, de muchas meditaciones sobre todo, para entrar en cierta presencia de ánimo que hacía con Crowley, porque como secretario de Crowley, Israel Regardí, transcribía todo. Y una vez que así, pues buscándolo, me sale un video, pero yo buscando un video de un especialista que me pudiera decir qué onda con Regardí. Grabación inédita, Regardí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, ¿cómo es posible? Me puse a hacer las meditaciones de Regardí y sí, sí está bueno el contenido. Regardí no tenía una gran voz, porque luego mucho de cuando entra uno en una meditación o que quiere intentar una sesión de hipnosis o lo que sea, sí es bien importante la voz de la persona que lo está haciendo. Entonces Regardí pues como que no es así la voz más atractiva. Pero si uno le juega y le entra las meditaciones de Crowley, que recopiló Regardí, que están en YouTube, este, está, está muy rudo. Dice Orgen Lavey, solo hay una forma de entenderlo y es haciendo. Sí, pero yo no sé qué tanto quisiera yo hacer de Crowley. O sea, de Crowley sí hay cosas que digo, esto sí me vale la pena, ¿no? El ser un poco, ¿cómo decir? Abrir la puerta, volverse desvergonzado para atreverse a hacer muchas cosas que por autocensura no se hacen. En todos los niveles humanos, ¿no? Desde ponerle un alto al molestón de la oficina hasta asumir las consecuencias de una mala decisión, etcétera. Toda esa parte sí. Pero de repente ya todo el rollo de los animales y así que digas, uy, tengo un deseo de coprofagia tremendo. Va a ser que no. Va a ser que no. Esa parte de la degradación, esa parte tan oscura. No, dejemos la oscuridad como mi fondo y mi penumbra y hasta ahí llegaríamos. Y pues Crowley, pues el, la figura icónica de la rebelión y de hecho es uno de los personajes que salen en el famosísimo Sargento Pimienta. Porque ven que toda la gente, bueno, los que son super fans de los Beatles, lo explicarán sin duda mucho mejor que yo. Cuando los Beatles sacan el Sargento Pimienta, este, están hablando de muchas ideas y de muchas cosas. Y todos los personajes que aparecen en ese collage de la portada tienen, ¿cómo decirlo? Tienen un símbolo, tienen una representación de algo muy particular. Y llama mucho la atención, ¿no? Que entre todos los personajes del Sargento Pimienta, pues tenemos ahí a Don Aleister Crowley, que es un detalle muy interesante. Biografías de Crowley hay muchísimas, unas más interesantes que otras. Y, y compilaciones, pues las que quieran. Como siempre, yo voy a recomendar
Uno de mis libros favoritos de la historia, Lo oculto de Colin Wilson, lo hay en español también. Y está Lo oculto y la segunda parte, Más allá de lo oculto, para todos aquellos que están entrándole al, al ocultismo y tienen intención de, pues de saber un poquito más de todos estos temas interesantes. Estas recopilaciones de Colin Wilson es la historia de la magia desde la era primitiva hasta... ¿Quién es el más reciente que ocupa? Creo que el más reciente que ocupa es tu tocayo, Sandor Lavey, creo que es el más reciente que ocupa. Ah, pues la Facultad X. Pero están muy buenos los libros estos, o sea, habla de Nijinsky, habla del Marqués de Sade, habla de un montón de elementos y de maneras que han usado los magos a lo largo de la historia para tratar de tener estas experiencias más allá de todo. Por supuesto está también por ahí el documental de la serie de los Masters of Darkness dedicado a Aleister Crowley, el hombre más malvado del mundo. Y eh, pues creo que hasta aquí llegamos en un Horror Sapiens de San Valentín. Por supuesto, el día de San Valentín, que tiene que ser Aleister Crowley, el personaje de hoy. Y dice Orgen Lavey, lean El ojo en el triángulo de Israel Regardí. Y yo creo que Cobalt ya lo leyó porque Cobalt está así como, el amor es la ley. Y yo acordándome de un disco de salsa que sale Rambo en la portada que se llama La salsa es mi ley. Y el amor es la ley. El amor es la ley. Bueno, pues seamos amorosos. Pues es el lema de Crowley. Y qué bueno que Cobalt sí entendió por qué, si el amor es la ley, el día del amor tenemos a Aleister Crowley aquí en Horror Sapiens. El amor bajo la voluntad. ¿Bajo la voluntad de quién, Orgen? Bajo la voluntad de quién. Pues muy, muy bien. Entonces, hasta aquí el programa de Aleister Crowley, nada más una probadita. No se puede entrar a profundidad en el pensamiento, buscar las citas. De hecho, la única cita suya que usé es de esta primera revelación que tiene cuando está en Estocolmo, porque si no el programa duraría 10 horas y media y me hubiera tardado 4 o 5 semanas en ponerlo justito. Por lo pronto, así es como estamos. ¿No es amor sensible? Pues sí, sí, no, nada de sensible. Para nada sensible. Por cierto, ya este mes, Orgen, es tu show. Por favor, manda material para que lo pongamos por todas partes. Y pues cuenta con nosotros para estar ahí presentes en tu evento, por favor, por favor, por favor. Queremos, queremos ver qué sucede por ahí. Entonces, es así como terminamos un capítulo dedicado a Aleister Crowley, el hechicero del mal, la bestia 666, el hombre más perverso del mundo. Y queden cada quien qué es lo que quieren. Hágase tu voluntad, esta debe ser toda la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Es una buena conclusión para el programa de hoy. Muchas gracias, Orgen. Para los que quieran estar en vivo con nosotros, todos los martes a las 21:15, hora de la Ciudad de México, estamos en vivo por twitch.tv, diagonal Horror Sapiens 1, 21:15, hora Ciudad de México, y se sube a YouTube el programa una vez que termina. Ahora logramos todo en una sola exhibición, entonces inmediatamente va para arriba este programa de Aleister Crowley. Y la semana que viene vamos a tener una pausa de ocultistas
porque pues me le eché larga, o sea, John Dee, Rasputin, o sea, ya, Alistair Crowley, ya. La semana que viene voy a estar hablando de una película que a mí me impactó muchísimo cuando la vi, porque no sabía que estaba viendo. O sea, yo llegué a un ciclo de la UNAM, así, universitaria, yo jovencita, así medio mensa, y ay, que son unas películas, que no sé qué, había una película de brujas. Ya dije, ay, pues me meto a la película de brujas, y que me voy metiendo a ver Hexen, y y fue así de, ¿eh? ¿Qué es esto? Entonces voy a hablar de la película de Hexen. Esta película la pueden encontrar ustedes en YouTube. Déjenme, entro aquí a YouTube y es una película que precisamente cumple 100 años. Ah, mira, de Benjamin Christensen de 1922. Cumplió 100 años el año pasado, igual que el Nosferatu. Oh, sí está. Vamos a ver que no sea una... Ah, sí es. Uf, déjenme les pego el link. Déjenme les pego el link. Yo tengo la película. Déjenme les doy. Ahí está. Yo tengo la película en VHS. Sí, así de vieja soy. Entonces, pero sí hay un link, aquí en YouTube. Voy a estar hablando de esa película. Voy a aventarme unos cuantos programas acerca de estas películas mudas alemanas. Está Hexen. Me voy a seguir con el Fausto de Murnau. Del Nosferatu ya había hablado el año pasado, que fueron los 100 años del Nosferatu. Ya había hablado. Sí, el gabinete del doctor Caligari. Entonces va a ser un ciclo de expresionismo alemán interesante en el que vamos a entrar en Horror Sapiens para los próximos programas. Entonces, si les gusta el expresionismo alemán, vengan por acá. Sin más que comentar, pues muchísimas gracias por su compañía, que les vaya bien en todo, hagan lo mejor que esté de su parte, con buena voluntad, con ganas a la primera, hagan las cosas bien, hagan las cosas increíble, para que pues nos vaya a todos cada vez mejor. Sin más por el momento, dulces pesadillas, yo soy Suspiria y esto fue Horror Sapiens. Muchas gracias. But exceed master, dice Orgen por acá. Sí, exceder al maestro. Muchísimo. A ver, saludos. 01 ella, gracias por seguir asistiendo acá con nosotros todo el tiempo. Nosferatu, Alberto Spiegel, Alicidra, gracias por estar por acá. Siempre. Drapsnat igual, Doctor Cobalt, Kata, qué gusto tenerte acá. Notabot, Def 4. Bueno saber que no eres un bot. Orgen Lavey. Valentín Alcaraz, ¿cómo estás? Yo. Hola a todos ustedes. Gracias por estar por acá. Y no se pierdan el próximo Horror Sapiens de Hexen. Se van a sorprender. Si no conocen la película, en serio, va a ser toda una revelación. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a Orgen. Pero excédete, maestro. Dice Orgen Lavey. Orgen, qué gusto tenerte por acá siempre. Siempre que caes es un placer. Los que no conocen el trabajo de Orgen Lavey, pongan Orgen Lavey, búsquenlo. No, gracias a ti. Te mandamos un abrazo y nos vemos, ¿qué es la semana que viene o la otra? Nos vemos en tu show. No nos los perderemos por nada. Muchísimas gracias a todos. Dulces pesadillas. Nos vemos el martes. Gracias.